Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. El equipo 5 va a explicar en este video el tema enfermedades de los riñones, o mejor conocido clínicamente como patologías renales. En este video tratamos, nuestro equipo, de reunir toda la información necesaria y resumirla para ustedes. Muchas gracias y que comience el video. Introducción. El tema en general son los riñones, un órgano tan importante como complejo y sensible. En este proyecto se habla más que nada específicamente sobre las patologías renales, enfermedades renales o nefropatías. Son una afección de una importancia bastante mayor, dado que solo tenemos dos riñones, cada uno cerca del tamaño de nuestro puño. Se encuentran en la mitad de la espalda, justo debajo de las costillas. Dentro de cada riñón hay 1 millón de células pequeñas llamadas nefrones. Estas filtran los desechos y el exceso de agua de la sangre, lo que se vuelve orina. La orina fluye por los tubos llamados uréteres, llegando a la vejiga, que almacena la orina hasta que nosotros vamos al baño a liberarla. La mayoría de las enfermedades renales atacan los nefrones. Este daño causa que los riñones no puedan eliminar desechos. Las causas incluyen desde problemas genéticos, lesiones fuertes, consumo de medicamentos y la vida / cuidado general de la persona, su alimentación y ejercicio. Nosotros podemos correr mayor riesgo de padecer una enfermedad renal si tenemos diabetes, presión alta o un familiar cercano con algún problema de los riñones. La enfermedad renal crónica va dañando los nefrones de a poco, con el transcurso del tiempo. Y en otras enfermedades de los riñones pueden incluirse lo que viene siendo cáncer, quistes, piedras e infecciones. El médico puede hacer pruebas de sangre y orina para detectar si tenemos alguna enfermedad renal. Si los riñones fallan completamente, un trasplante renal o el tratamiento con diálisis puede reemplazar la función que normalmente desempeñan los riñones, aunque eso ya es un caso más severo y en el proyecto solo hablaremos de infección renal, la insuficiencia renal, la lesión renal aguda, quistes renales, cálculos renales y sus síntomas, y recomendaciones y explicaciones de el por qué y tratamiento de estos. El tema que voy a hablar es cálculos renales. Las piedras en los riñones o en la vejiga son acumulaciones sólidas de cristales formados por minerales, proteínas que se encuentran en la orina. Algunas condiciones de la vejiga e infección del tracto urinario pueden incrementar sus posibilidades de desarrollar piedras. El nombre científico de las piedras de los riñones es cálculo renal o nefrolitos. También pueden escuchar a los médicos referirse a esta enfermedad con términos como nefrolitiasis, urolitiasis, litiasis renal o piedras urinarias. ¿En qué consisten las piedras en los riñones y en la vesícula? Consiste en que las piedras de los riñones y la vejiga son formaciones sólidas de cristales compuestos de minerales y proteínas que se encuentran en la orina. Los divertículos en la vejiga, la próstata agrandada, la vejiga neurogénica y las infecciones del tracto urinario pueden causar que el individuo tenga una probabilidad más elevada de desarrollar piedras en la vejiga. Si una piedra en los riñones se atasca en el uretre o uretra, pueden causar dolor severo e inconstante en la espalda o el costado, vómitos o hematuria, que es sangre en la orina, o fiebre y escalofríos. Los tipos de piedras que existen en los riñones son las piedras de calcio, las piedras de ácido úrico, las piedras de estuvita y las piedras de cistina. Las piedras de calcio son el tipo más común de piedras del riñón, por lo general son de calcio y oxalato, pero a veces están hechos de calcio y fosfato. Las piedras de ácido úrico se forman cuando la orina es a menudo demasiado ácida y el ácido úrico puede formar piedras por sí mismo o con calcio. Las piedras de estuvita pueden suceder cuando tienes ciertos tipos de infecciones del tracto urinario en el que las bacterias usen un amoníaco que se acumula en la orina. Las piedras de estuvita están hechas de magnesio y amonio y fosfato. Las piedras de cistina están hechas de una sustancia química que en el cuerpo produce una forma natural llamada cistina. Las piedras de cistina son muy raras y ocurren en personas que tienen un trastorno genético que causa que la cistina se escape de los riñones de la orina. Las piedras de los riñones pueden ser tan chiquitas que ni siquiera notarías los síntomas y notarías que tienes una piedra en el riñón. Y así pueden pasar por el tracto urinario. Entre más grande sea la piedra, más síntomas y más dolor vas a tener por la dificultad que va a tener en salir por el tracto urinario, y eso ocasiona los dolores fuertes, la fiebre
y también algunos trastornos. ¿Cómo se diagnostica los cálculos renales? Se usan exámenes por imágenes para proporcionar a su médico información valiosa sobre las piedras de los riñones y en la vejiga como ubicación, tamaño y efectos en la función de los riñones. Esto puede decir que vamos a tomar imágenes para ver el riñón y qué acumulaciones de piedras debe tener y es el tamaño. Hay 3 tipos de exámenes que son TAC, abdominal y pélvica, que es el método más rápido de exploración para localizar una piedra. Este procedimiento puede proporcionar imágenes detalladas de los riñones, uréteres, la vejiga y la uretra. También puede identificar una piedra y revelar si está bloqueada en el tracto urinario. Pielograma intravenoso o PIV es un examen por rayos X de los riñones, uréteres y la vejiga urinaria que utiliza un material de contraste con yodo que se inyecta dentro de las venas para evaluar el sistema urinario. Ultrasonido abdominal y pélvico. Estos exámenes utilizan ondas sonoras para proporcionar imágenes de los riñones y la vejiga y pueden identificar bloqueos del flujo urinario y ayudar a identificar las piedras. ¿Cómo se tratan las piedras en los riñones y la vesícula? Si una piedra bloquea el flujo urinario y el drenaje de los riñones, existe una variedad de tratamientos posibles y una opción de su doctor podría escoger es stents uretrales y nefrostomía. Es un stent uretral, es un tubo delgado y flexible que un urólogo introduce dentro del uréter para restaurar el flujo de la orina desde los riñones hacia la vejiga. La nefrostomía es realizada por un radiólogo de intervención cuando no es posible o aconsejable realizar un stent uretral. Se inserta un tubo conectando una bolsa del drenaje externa hacia el interior del riñón a través de la piel de la espalda del paciente. Probabilidad de tener piedras en los riñones. Cualquier persona puede tener una piedra en el riñón, pero en los hombres resulta más frecuente esta enfermedad que en las mujeres. También hay un aumento de probabilidad de tener en personas de raza blanca y no hispana que en personas que tienen otras etnias. Uno de los factores que también puede proporcionar a tener más probabilidad de tener una piedra o cálculos renales es si has tenido piedras en los riñones anteriormente, alguien de tu familia ha tenido, no beber suficiente agua o líquidos, comes una dieta alta en proteínas y sodio o azúcar, tienes sobrepeso o eres obeso, has tenido una cirugía de bypass gástrico u otra cirugía intestinal. También si tienes una enfermedad renal poliquística u otra enfermedad renal quística, si tienes una condición que causa hinchazón o irritación en tus intestinos o en las articulaciones, o si tomas muchos medicamentos como los diuréticos. Los síntomas más comunes de que puedes presentar en unos cálculos renales son dolor mientras orinas, sangre en la orina, dolor agudo en tu espalda o abdomen bajo, náuseas y vómitos. Esto quiere decir cuando tienes una piedra suficientemente grande para obstruir ese flujo de orina, y esto causa los síntomas más severos y los principales que se pueden detectar. Pero a menos de que tengas piedras muy chicas o pocas, no vas a tener síntomas y va a ser asintomático y tal vez nunca vas a enterarte que tuviste piedras en los riñones. En conclusión, ¿cómo podemos prevenir estas piedras en los riñones? La mejor manera es tener una dieta balanceada, tomar muchos líquidos, verificarte con el doctor más seguido. También tomar entre 8 a 12 tazas de líquidos es lo ideal. No tomar una dieta alta en proteínas, pero sin medidas. Limitar el sodio, como carnes y huevo, en tu dieta. Y también verificar si tus familiares tienen historial de tener cálculos renales. La pielonefritis es una infección urinaria que se define como la presencia de gérmenes en la orina. Habitualmente son bacterias, hongos o virus. Llamamos cistitis a una infección urinaria que afecta a la vejiga y que se define por un cuadro clínico característico de dolor o escozor miccional, frecuencia miccional muy aumentada y escasa, sensación permanente de deseo miccional y a veces orina sanguinolenta. Si hay fiebre, indica que además otro órgano está afectado. En un varón, y para dilucidar si es la próstata el órgano afectado, se introduce un dedo en el recto con el que se toca la próstata y se realiza el diagnóstico. El cuadro se denomina prostatitis aguda. Si el órgano afectado es el riñón, el cuadro se denomina pielonefritis aguda y se caracteriza por fiebre, escalofríos, dolor lumbar, malestar acompañado de una bacteriuria significativa. La pielonefritis aguda, bien tratada, se cura en general sin secuelas.
pero en determinadas ocasiones la enfermedad sigue su curso y produce lesiones inflamatorias y cicatrizales que atrofian el riñón y se identifican radiológicamente. Este cuadro se denomina pielonefritis crónica. En cuanto a los síntomas, hay situaciones en las que la predisposición es un factor importante a tomarse en cuenta. La diabetes es uno de ellos. El número de infecciones es más elevado en las mujeres diabéticas, pero no en los hombres. Sin embargo, cuando un diabético tiene infección suele ser más agresiva. El embarazo también incluye un riesgo mayor de bacteriuria asintomática que, si no se trata, puede provocar pielonefritis en el último trimestre. Es necesario hacer controles de orina mediante cultivo y tratar la bacteriuria si se produce. La infección en niños y reflujo vesicorrenal asocian el reflujo en la mitad de los casos. El riesgo de aparición de lesiones renales se asocia a reflujo como factor más importante y es mayor en los menores de 5 años. La liatisis infecciosa también es un factor a tomarse en cuenta, pues los cálculos de struvita son consecuencia de la infección. La infección no desaparecerá mientras los cálculos no se eliminen. Una obstrucción también es un factor de riesgo más importante. Permite un mayor crecimiento y penetración intrarrenal de los gérmenes y es decisivo en la destrucción renal. Los síntomas más habituales son, como ya se mencionó anteriormente, el picor y escozor miccional, aumento de la necesidad de miccionar y fiebre en caso de que haya otro órgano afectado. Se diagnostican mediante el cultivo de la orina en medios de crecimiento apropiados. Se exige que en el cultivo haya bacteriuria significativa, un concepto que incluye todas las siguientes condiciones. El crecimiento de más de 100.000 UFCCC en un paciente sintomático o no. El crecimiento de 100 UFCCC de E. coli en mujeres con síntomas. El crecimiento de más de 1.000 UFCCC en un varón sintomático. Cualquier crecimiento de gérmenes en orina obtenida por punción suprapúbica. El crecimiento de 100 UFCCC en paciente con sonda vesical. Existe una condición especial de bacteriuria significativa, es la denominada bacteriuria asintomática, que se define como el crecimiento de más de 100.000 colonias cc en 2 cultivos consecutivos en cualquier paciente asintomático. El tratamiento es antibiótico y debe hacerse, si es posible, de forma selectiva, eligiendo el mejor de aquellos a los que el germen es sensible. La aplicación del tratamiento es diferente dependiendo de la edad, localización, tipo de infección, recurrencia, etc. Se pueden realizar distintas pautas en monodosis, tratamiento de 3 días o tratamientos más prolongados de 7 a 10 días. El tratamiento profiláctico consiste en administrar un antibiótico o antiséptico a bajas dosis en una toma diaria durante tiempo prolongado. Tiene la ventaja que durante el periodo de tratamiento el paciente permanece libre de enfermedad. Insuficiencia renal. La insuficiencia renal es una afección que provoca que los riñones pierdan la capacidad de eliminar los desechos y equilibrar los fluidos. Los riñones sanos limpian la sangre eliminando el exceso de líquido, minerales y desechos. También producen hormonas que mantienen sus huesos fuertes y su sangre sana, pero si los riñones están lesionados no funcionan de manera correcta. Pueden acumularse desechos peligrosos en el organismo, puede elevarse la presión arterial. El cuerpo puede retener el exceso de líquidos y no producir suficientes glóbulos rojos. Si los riñones fallan, se necesitará un tratamiento para reemplazar las funciones que hacen normalmente. Las opciones de tratamiento serían diálisis o un trasplante renal. Cada tratamiento tiene sus beneficios y desventajas. Independientemente del tratamiento que se escoja, deberá hacerle algunos cambios a su estilo de vida, incluyendo ya sea el tipo de alimentación y planificar sus actividades. La insuficiencia renal aguda, también llamada lesión renal aguda, se desarrolla rápidamente, por lo que en general en menos de unos días la insuficiencia renal es más común en personas que ya están hospitalizadas, sobre todo en aquellas personas con enfermedades críticas que necesitan de cuidados intensivos. La insuficiencia renal aguda puede ser fatal y requiere de un tratamiento intensivo. La insuficiencia renal aguda puede producirse cuando tienes una enfermedad que reduce el flujo normal de circulación de sangre hacia los riñones, cuando experimentas una lesión directa en los riñones, los tubos de drenaje de orina de los riñones se obstruyen y los desechos no pueden eliminarse del cuerpo a través de la orina. Algunos de los síntomas serían la disminución del volumen de la orina excretado,
la retención de líquidos que causa hinchazón en las piernas, los tobillos o los pies, la falta de aire, fatiga, desorientación, náuseas, debilidad, ritmo cardíaco irregular, dolor u opresión en el pecho, convulsiones o coma en casos severos. A veces la insuficiencia renal aguda no provoca signos ni síntomas y se detecta a través de pruebas de laboratorio que se realizan por otros motivos. Para prevenir esto, debemos prestar atención a las etiquetas de los analgésicos de venta libre. Debemos tratar con el médico para controlar algunos problemas renales, si es que los presentamos, y otros trastornos crónicos. Hay que hacer un estilo de vida saludable, ya sea tu prioridad. Bueno, en esta parte me tocará explicar un poco sobre la patología llamada como lesión renal. Como podrán observar, he realizado un pequeño esquema mostrando la morfología de los riñones, dibujando los conductos donde se irriga, y he utilizado 2 gajos de naranjas como representación de lo que es el riñón. Así que comencemos explicando lo que es una lesión renal. Una lesión renal es una lesión que ocurre cuando los riñones dejan de funcionar de repente, durante un periodo de tiempo muy corto, generalmente 2 días o menos. Se denomina como lesión renal aguda o LRA. La epidemiología, que es la mayor porcentaje de gente la cual sufre esta patología, es cuando tienen 65 años o más, tienen una enfermedad renal o un problema renal, tienen una presión arterial alta, tienen una enfermedad crónica como enfermedad cardíaca, enfermedad hepática o diabetes, y si tienen una enfermedad arterial periférica, una condición que dificulta que tu sangre llegue a sus brazos y piernas. La sintomatología principal es de que al principio puede que sea sintomática, no se presenten síntomas, pero después se pueden llegar a notar algunos como no orinar lo suficiente, hinchazón o inflamación en las piernas, los tobillos o los pies, sensación de cansancio, problemas para recuperar el aliento, sentirse confundido, náuseas, dolor o presión en el pecho, y si tiene una lesión renal grave puede llegar a tener convulsiones o hasta caer en coma. El cuadro clínico de que la lesión renal aguda generalmente ocurre cuando los riñones se dañan de repente. El daño que ocurre en la lesión renal aguda puede ser causado por que no haya sangre suficiente fluyendo a través de los riñones. Como ya se sabe, esta es la arteria aorta y la vena porta o vena renal. De aquí es de donde se irriga y llega todo lo que es la sangre hacia los riñones. Por una sale, por una entra y por otra sale, ya completamente filtrada. Y como ya se sabe, en el uréter salen los desechos. El caso es de que cuando no hay suficiente sangre es porque tal vez haya una obstrucción, una infección, que haga de que de la arteria aorta no puede irrigar los riñones. También una lesión directa a los riñones o un problema con los riñones. Ya saben de que al momento de que los riñones son un órgano un poco frágil como cualquier otro, por lo que un golpe externo, un golpe o una lesión que sufra la persona puede llevar a provocar un daño interno a sus riñones. Y un bloqueo en los uréteres, los tubos que llevan la orina de sus riñones a su vejiga. Estos, como ya mencioné anteriormente, puede que haya un bloqueo y por lo tanto los desechos que estos excreten no van a poder llegar a la vejiga, por lo que se hará un cúmulo, lo que puede desencadenar inflamación e infección. Algunos ejemplos de problemas que pueden causar que usted tenga muy poca sangre fluyendo a través de los riñones. Como bien dije, uno de los cuadros clínicos de que no haya mucha sangre llegando a los riñones es que haya una presión arterial baja, un sangrado excesivo, diarrea severa, una enfermedad cardíaca o ataque al corazón, infecciones, insuficiencias hepáticas, el uso de AINES, antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina, el ibuprofeno y el naproxeno, podrían generar quemaduras graves. Estar muy deshidratado, no tener suficiente líquido en su cuerpo y reacciones alérgicas severas. Algunos ejemplos de problemas que pueden causar daño directo a los riñones, como bien dije, un golpe o una lesión que ocurre, son coágulos sanguíneos en o alrededor de los riñones, enfermedades que afectan a los riñones, así como glomerulonefritis y lupus, infecciones, como ya mencioné,
Algunos medicamentos como ciertas drogas de quimioterapia, algunos antibióticos y colorantes de contraste utilizados durante las tomografías computarizadas, resonancias magnéticas y otras pruebas de imagen pueden llegar a dañar el hígado. Porque como bien sabe, esto es lo que filtra principalmente todo lo que entra al cuerpo, todo lo que son líquidos. Esos medicamentos, los cuales son sustancias externas químicas, pueden llegar a hacer que se sobrefuncione, que el riñón tenga que trabajar de más y llegue a un punto en el que no pueda filtrar muchísima sangre. El abuso de alcohol o drogas, como ya se conoce, y algunos trastornos de la sangre de los vasos sanguíneos. Algunos ejemplos de problemas que podría causar un bloqueo en el tracto urinario, principalmente uréter, son cánceres, coágulos sanguíneos en alrededor de los riñones, cálculos renales, que los cálculos renales son diminutas piedras que se forman por una mala filtración de la sangre y de las excreciones, que se convierten en piedras que pueden bloquear esto y pueden desencadenar en infecciones o inflamaciones, problemas de la vejiga y próstatas agrandadas. Esto únicamente ocurre en hombres. Los tratamientos principales que se pueden dar en caso de una lesión renal aguda son la hemodiálisis temporal para hacer el trabajo que sus riñones deben de estar haciendo hasta que puedan recuperarse. Bien sabe, la hemodiálisis es un procedimiento donde la sangre se drena, se va limpiando, se va filtrando y se regresa al cuerpo. Eso principalmente se hace con personas los cuales tengan lesiones renales agudas, por lo tanto los riñones no pueden trabajar de forma adecuada. Medicinas para controlar las cantidades de vitaminas y minerales en su sangre, ya que bien se sabe que haya una sangre que usted permanezca saludable puede hacer que los riñones puedan mejorar su capacidad y puedan sanarse. Y tratamientos para mantener la cantidad correcta de líquido en su sangre. Bien se sabe, ayunos, evitar consumir líquidos o sustancias que puedan hacer que los riñones sufran fallas en su funcionamiento, entre otras cosas. Quistes renales. Los riñones eliminan los desechos de su sistema. Lo hacen filtrando la sangre y produciendo orina. A medida que las personas envejecen, se pueden formar sacos llenos de líquido en los riñones. Estos sacos se llaman quistes. Por lo general son sacos pequeños, ovalados o redondos, de pared fina con un líquido acuoso. Generalmente se los caracteriza como los quistes simples, lo que significa que tienen una pared fina y como fluido contienen agua. Los quistes renales se vuelven bastante comunes cuando las personas envejecen y generalmente no causan síntomas o daños. Son casi siempre benignos, o sea, no cancerosos. Por lo general, los quistes no causan ningún problema. De hecho, las personas pueden vivir sin siquiera saber que los tienen. Algunas personas tienen quistes renales causados por una enfermedad hereditaria llamada enfermedad poliquística del riñón. Esta enfermedad puede causar síntomas como presión arterial alta, dolor en la espalda y el costado, sangre en la orina o infecciones renales frecuentes. Si tiene quistes renales, puede tener estos síntomas: dolor en el costado entre las costillas y la cadera, dolor en su vientre o espalda, fiebre, micción frecuente, sangre en la orina u orina oscura. Si sus quistes renales son causados por la enfermedad poliquística, entonces son hereditarios. Para la mayoría de las personas este no es el caso. Podría ser que la superficie del riñón se debilita con el tiempo y esto explicaría por qué los quistes son más comunes en personas mayores de 50 años. Debido a que raramente causan síntomas, los quistes renales son descubiertos durante pruebas por imágenes realizadas por otras razones. Su médico probablemente realizará pruebas adicionales para monitorear los quistes complejos y distinguir entre quistes benignos y cáncer. Estas pruebas podrían incluir el ultrasonido abdominal o pélvico, la tomografía computarizada abdominal y pélvica o la resonancia magnética del cuerpo. Los quistes renales generalmente se dejan sin tocar y no requieren tratamiento al menos que estén causando síntomas o daño en la función del riñón.
Si se requiere tratamiento, su médico podría utilizar la escleroterapia o cirugía para drenar el quiste y determinar los pasos necesarios para prevenir su recurrencia. Conclusión. Y como ya sabemos y explicamos en todo este proyecto, nuestros únicos e irreemplazables riñones son extremadamente sensibles como cualquier otro órgano humano, y debemos cuidarlos para no tener problemas extremadamente dolorosos con ellos y tener una vida plena, tranquila y normal. Podemos proteger nuestros riñones de la siguiente manera: comiendo alimentos saludables, haciendo actividad física como parte de nuestra rutina diaria, tener nuestro peso saludable, dejar de fumar, limitar la ingesta de alcohol, explorar actividades para reducir nuestro estrés y el control de la diabetes, la presión arterial y la enfermedad cardíaca. A todo esto, el equipo 5 recomienda ampliamente ir al médico y nunca soportar los síntomas si se llegan a presentar. Por favor, cuídense. Muchas gracias.